Los campesinos requieren acciones contundentes por parte del gobierno federal que les permitan ser competitivos, no solo en el ámbito nacional, sino ante el entorno internacional. Se requieren no programas asistencialistas, sino decisiones firmes, que les pongan, si no en condiciones de ventaja, sí al menos igualitarias respecto de los productores del resto del mundo. Por eso, los legisladores cenecistas y quienes se identifican también con el campo mexicano, valoramos profundamente la decisión tomada recientemente por el gobierno federal para modificar la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importaciones y Exportaciones, publicada esta decisión mediante un decreto el pasado viernes 13 de diciembre de este año. Específicamente, se revierte un decreto anterior, emitido en mayo de 2008. En ese entonces, el Ejecutivo Federal, en atribución a sus facultades para gravar las mercancías que se importan o exportan del territorio nacional, publicó un decreto mediante el cual se eliminó el impuesto a la importación del maíz blanco y del maíz amarillo, que antes era del 194% en relación al costo por tonelada de maíz producido aquí en México, dejando en ese momento en 0% el impuesto a la importación. El maíz, sabemos, es el alimento auténticamente mexicano, consumido por prácticamente la totalidad de las familias del país. El gobierno en ese momento decidió eliminar el impuesto para garantizar el abasto en México. Sin embargo, aquí son 7.5 millones de hectáreas las que son sembradas de maíz cada año y debemos de valorar que de 2000 a 2010 el número de hectáreas disminuyó en 7%. Entre otros factores, la exención del impuesto a la importación provocó el desplome del precio para los productores mexicanos, afectando gravemente sobre todo a los más pequeños. Pero el decreto de 2008, además, eliminó el impuesto a la importación del arroz, del trigo, del sorgo, entre otros alimentos, para países con los que México no tiene tratados comerciales. Algunos alimentos, como el limón, posteriormente tuvieron modificaciones arancelarias ante contingencias sanitarias o climatológicas en algunos otros casos. Ante argumentos reiterados de senadores, diputados, los mismos productores, para que el gobierno federal pueda replantear las medidas tomadas previamente y habiendo escuchado a los campesinos, quienes, como en el caso de limón, se comprometieron a abastecer la demanda nacional. Valorando también que con acciones y programas efectivos el campo mexicano puede fortalecerse para evitar la creciente dependencia de alimentos importados, es que la Secretaría de Economía, después de una serie de reuniones de trabajo, tuvo la sensibilidad de replantear esta tarifa que tiene que ver con la Ley de Importaciones y Exportaciones. No omito mencionar algo que todos sabemos. La Organización de las Naciones Unidas, a través de la FAO, recomienda que un país debe producir al menos el 75% de los alimentos que consume. México produce actualmente solamente el 57%. Y en algunos alimentos como en sorgo y soya llegamos a importar hasta el 80% de lo que aquí se consume. La política comercial debe estar orientada a promover la productividad de nuestra economía, incrementando la disponibilidad y el acceso de los alimentos, sí, pero sin descuidar jamás el impulso a la producción nacional.
Por esta razón, nos congratulamos por la sensibilidad que tiene esta administración con el sector agrario. La publicación del decreto que modifica la tarifa arancelaria a la importación de limón, maíz y sorgo del pasado 13 de diciembre atiende de manera puntual los argumentos y necesidades de los productores mexicanos, así como las recomendaciones para incrementar el bienestar social a través de medidas de protección social y el incremento al ingreso de las familias mexicanas con escasos recursos. La publicación de este decreto concreta el restablecimiento de los aranceles de sorgo, limón y tomate verde a su nivel original e incrementa a un 20% el arancel a la importación del maíz blanco. Con esto se proporcionan condiciones adecuadas para la producción aquí en México de los alimentos que consumimos todos los mexicanos. Con esto ayudamos a los productores y también a la cadena productiva en general, incluyendo la comercialización y la distribución. En este sentido, estamos convencidos de que con medidas como esta se incrementará la productividad a nivel nacional y también la disposición y acceso a los alimentos. Por todo esto, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo con resolutivo único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión se congratula con el titular del Ejecutivo Federal, licenciado Enrique Peña Nieto, y con el de la Secretaría de Economía, licenciado Ildefonso Guajardo, por la expedición y promulgación del decreto por el cual se modifican las tarifas de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha 13 de diciembre de 2013, convencidos de que seguiremos sumando esfuerzos por el bien del campo mexicano. Es cuanto, presidente.